Bueno, continuando con el temario, vamos a revisar lo que corresponde a lo que es semiología del hombro, recordando que el hombro es una estructura compleja, multidireccional, al ser una de las articulaciones de mayor movilidad, pero a su vez una de las articulaciones más inestables, en lo cual, al tener una variedad de estructuras, tanto intracapsulares como extracapsulares, va a ser asiento de varias lesiones o de dolor. Por lo cual, cuando les llega un paciente con dolor de lo que es el hombro, vamos a catalogarlo como un síndrome de hombro doloroso de origen a determinar con algunos datos que vamos a ver posteriormente. Vamos a recordar un poquito de anatomía. Recuerden que el hombro está conformado por lo que son tres huesos, lo que es el húmero, lo que es la clavícula y lo que es la escápula, ¿sí? Tiene grandes puntos de exploración, tanto blandos como óseos. Ahorita vamos a recordar algunos. Más o menos para que veamos este diagrama, para más o menos recordar o guiarnos de algunos puntos como la clavícula, el troquita, el troquín, parte de la diáfisis, la espina de la escápula, ¿sí? Y para también recordar un poquito los ligamentos que también pueden ser causa de un síndrome de hombro doloroso. Recordando que dentro de estos tenemos a los ligamentos coracoclaviculares, como el trapezoide y el conoide, los acromioclaviculares, los coracoclaviculares, lo que es la cápsula articular, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ya recordando todo esto, eh, vean también aquí algunos puntos de las articulaciones, también recordando las articulaciones de la que está compuesto nuestro hombro, ¿sí? Acuérdense que tenemos la articulación esternoclavicular, lo que es la acromioclavicular, lo que es la escápulo-glenoidea, ¿sí? O glenohumeral, ¿sí? Que sería esta. Esta de la articulación subdeltoidea pues, se considera una articulación falsa, no es una articulación como tal, al igual que eh, 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 la escapulotorácica, ¿sí? Esta es una vista axial, vean la articulación esternoclavicular, las costillas, lo que es la columna, lo que es nuestro omóplato, lo que es nuestra articulación, ¿viste? Desde acromioclavicular, este es un punto axial, la articulación subdeltoidea, la articulación glenohumeral, ¿sí? Y la escapulotorácica, ¿de acuerdo? Es para que recordemos estos puntos, que también van a ser puntos, les vuelvo a recordar, de algunas situaciones dolorosas. Igual aquí, vamos a ver más adelantito, ¿no? Vean otra de las estructuras, lo que es el tendón del bíceps, que también es una estructura que nos puede causar un síndrome de hombro doloroso. Las bursas, la bursa subacromial también puede ser causa de un hombro doloroso. Entonces, esta es la parte, son las partes óseas, las partes blandas, ya comunicamos los ligamentos y parte de los músculos importantes que rodean nuestro hombro, que son los formados también por lo que es el manguito rotador, como el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor, ¿de acuerdo? Como se ve aquí, ¿sí? Más o menos vean la dirección que tienen nuestros músculos subescapular, lo que es parte del músculo supraespinoso, lo que es el infraespinoso y lo que es el redondo menor, ¿sí? Esta pues vamos a ahondar un poquito más adelante. Les contaba los arcos de movilidad que tiene nuestro hombro, pues les contaba, es una de las articulaciones que tienen mayor movilidad. Recordando los movimientos
que realiza, como la abducción, la aducción, la extensión, la flexión, la rotación interna, la rotación externa. Aquí nos faltó anotar lo que es la circunducción. Acuérdense que la circunducción es un movimiento rotatorio de 360 grados, ¿sí? Entonces, al ser una, al ser una articulación con mayor movilidad, pues es asiento, ¿no? Puede ser de varias patologías, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, cada que les digo a un paciente con un síndrome de doloroso hay que estudiarlo pues bien, en su defecto, hacer una sospecha diagnóstica y realizar pues su hoja de envío con los mayores datos posibles con su sospecha diagnóstica. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la anamnesis, de la historia clínica, es importante tener en cuenta todos estos datos, la edad. Acuérdense que la edad eh, vamos a tener en cuenta, ya que la patología de un paciente joven no va a ser la misma patología de un paciente adulto mayor. Tenemos que tener en cuenta esto, es muy importante, lo que es la profesión o actividad laboral habitual, ya que vamos a ver que algunas patologías vienen de lo que es la actividad laboral. No es una patología, entonces no va a ser lo mismo en un profesionista a un paciente que se dedica, por ejemplo, a la construcción. También la forma del comienzo de dolor hay que ver, hay que investigar si fue en forma brusca o que poco a poco se fue instalando. El curso evolutivo, pues necesitamos ver para clasificar si es el dolor agudo, subagudo, si es recidivante o si es crónico. También pues esto nos va a conllevar también a nuestra pautas de terapia, ¿sí? Las características del dolor, necesitamos también investigar la localización y radiación, el carácter, si tiene algún horario, si es en la mañana, en la noche o indiferenciado, el tiempo de evolución, ¿sí? Causas desencadenantes, algunas posturas, movimientos, esfuerzos o al contrario, causas que disminuyen el dolor con el reposo o con alguna postura, ¿de acuerdo? Si tiene relación con el ejercicio o con algún antecedente traumático, para nosotros ir guiándonos qué tipo de patología se nos puede presentar en nuestro hombro. Les comentaba características del dolor, si es mecánico o es inflamatorio, no va a ser lo mismo. Entonces algunas patologías van a ser por características mecánicas, otras van a ser por características inflamatorias. Necesitamos ver si también tiene existencia de una patología reumatológica o sistemática previa, ¿sí? Y algunos otros síntomas acompañantes, pues de fiebre, pérdida de peso, etcétera, que a lo mejor nos pudieran hablar de alguna neoplasia, etcétera. Dentro de la etiología del hombro doloroso, como podemos revisar aquí en la diapositiva, miren, el síndrome de hombro doloroso es multifactorial, puede ser demasiadas etiologías, pero de acuerdo ahorita al tipo de dolor y algunas maniobras que vamos a revisar más adelante, podemos guiarnos más o menos qué etiología puede tener. Pero en síntesis, por ejemplo, si nuestro dolor pudiera ser periarticular, parte de la etiología tendría que ser alguna patología tendinosa, como una ruptura del tendón del mango rotador. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el tendón de supraespinoso el que está afectado. Una tendinitis calcificante, una tendinitis o ruptura del tendón largo de lo que es el bíceps. Y puede ser de origen de la bursa, una bursitis subacromial, en un síndrome de fricción subacromial, también es muy, lo encontramos en un porcentaje muy alto. Este sería en cuando se fuera una etiología periarticular. Si sospechamos una etiología articular, parte de las patologías que nos dan este tipo de dolor, puede ser de una capsulitis, la cápsula articular, un hombro congelado, puede ser asociado a diabetes, a enfermedades tiroideas, etcétera.
una artritis glenohumeral con pacientes con antecedentes de artritis reumatoide o espondilitis anquilosante, pacientes con gota que también puede llegar a tener, o pueden ser algunos pacientes con infecciosas, como puede ser una artritis séptica. Parte también una artrosis glenohumeral que podría ser de origen postraumático, secundaria también a una ruptura masiva del mango rotador. Puede ser una artritis esternoclavicular, acromioclavicular o algunas neoplasias avasculares o primarias o metastásicas, aunque un poco menos frecuente, pero podríamos también no descartarlas. Y de causas extrínsecas, acuérdense que el hombro va a ser una articulación de base para algunos dolores reflejos, de algunas otras patologías. Una de las más importantes que sí deben de tener en cuenta es de origen cervical. Si les llega un paciente con un síndrome de hombro doloroso y no encuentran alguna patología específica, siempre deben de pensar en alguna patología cervical. Siempre manden a tomar sus radiografías de columna cervical, su API lateral. Muchas veces van a tener datos de espondiloartrosis cervical, y más en pacientes diabéticos. Pero entonces, el hombro, les vuelvo a repetir, es asiento casi siempre de patología cervical o medular. Puede ser de origen neurovascular, una distrofia simpático refleja, un síndrome del desfiladero torácico o también infeccioso pudiera ser. Les contaba dolor referido, algunos pacientes con algún tumor pulmonar, alguna afectación cardíaca o vesicular. También puede ser asiento el hombro de un dolor reflejo, o algunas otras patologías, ¿no? Como unas fibromialgias, también es muy frecuente en nuestra consulta. Entonces ustedes vean toda la gama de patologías que pudieran encontrarse en nuestro hombro. Por los que les comentaba al principio, pues va a ser imposible revisar todas. Entonces estamos viendo ahorita puntos importantes nada más que deben tener en cuenta ustedes cuando les llegue su paciente al consultorio. ¿De acuerdo? Vamos a entonces iniciar después de la historia clínica. Continuando con lo que es el... Entonces recuerden que todos estos aspectos forman parte de lo que es el examen físico. Y ya habíamos visto inspección, palpación, de movilidad, la fuerza muscular, estado neurológico y pruebas especiales. Dentro de la inspección, recuerden que tenemos que valorar y observar las estructuras en conjunto de lo que es el hombro. Si el paciente viene en postura antiálgica, las deformidades, asimetrías, signos antiinflamatorios, tumoraciones, cicatrices, heridas, lo que nos pudiera guiar hacia algún diagnóstico presencial. Entonces recuerden, todo esto tenemos que verlo en lo que es inspección, y recuerden siempre hacer una valoración comparativa de ambos hombros, ¿sí? Para que no se nos pueda escapar nada. Entonces, como vemos aquí en la foto, cicatrices que nos hablen de alguna cirugía previa y que pueda ser motivo de nuestro síndrome de hombro doloroso, algunas deformidades, alguna luxación residente de hombro, alguna luxación acromioclavicular, síndromes de la postura antiálgica dolorosa, asimetrías, etcétera. Todo esto debemos de revisar en nuestra inspección para que no se nos escape nada, y recuerden siempre hacerlo en forma comparativa. En cuanto a la palpación, recuerden, vamos a palpar estructuras óseas y estructuras blandas. Dentro de la palpación de estructuras óseas, recuerden, tenemos que palpar nuestro esternón, todo lo que es la dimensión de la clavícula, nuestro acromion. Si es que se pudiera, el troquín y troquita en algunos pacientes que tienen una musculatura un poquito desarrollada, eso es difícil llegar a palpar estas estructuras. En algunas personas un poco más delgadas, en pacientes del sexo femenino un poquito más delgadas,
A veces hemos podido llegar a palparlas. Hay que también lo que es la escápula y parte de la axila para descartar eh, algún problema de alguna tumoración o algo. Este, Todos estos son nuestras estructuras óseas. Recuerden, siempre debemos también llegar a palparlas. Recuerden que siempre también la palpación debe ser en forma gentil para no exacerbar nuestro cuadro de síndrome de hombro doloroso. Entonces aquí están algunas estructuras, podemos llegar a palparlas, lo que es si es que se puede, también el proceso coracoides, lo que es el troquín troquíter, eh, parte del cuerpo proximal del húmero, también algunas personas musculosas no podemos llegar a palparlo, algunas personas delgadas sí, lo que es la clavícula, lo que es nuestro esternón, ¿de acuerdo? Entonces son estructuras que podemos llegar a palpar, estructuras óseas, como vemos aquí en la foto y en la foto siguiente, nuestra espina de nuestra subscápula también, llegamos a llegar a palpar, también nuestro acromion, todos estos son estructuras óseas que debemos llegar a palpar para buscar puntos dolorosos. Dentro de también nuestro hombro debemos llegar a palpar algunas partes blandas, ¿sí? En algunos músculos es un poquito difícil. La literatura nos comenta que podemos llegar a palpar unos mm, el, 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 nuestros músculos del mango rotador. Esa es un poquito difícil. Lo que es la parte subdeltoidea para lo que es la bolsa subacromial o la bursa subacromial en un proceso inflamatorio. A veces podemos llegar a palparla, aunque no siempre. Nuestra axila, siempre buscando algún problema vascular, un problema tumoral. Lo que sí podemos, los músculos prominentes, pues siempre va a ser cuál es el músculo más prominente del hombro en el cual podemos llegar a palparlo, pues es el deltoides. Podemos palpar también lo que es el trapecio, lo que podemos palpar un poquito el pectoral. Eh, pero bueno, también, también una parte importante en el hombro es lo que es el surco del canal bicipital. También podemos llegar a palpar, tratando de descubrir algún punto doloroso en todas estas zonas, que nos puede conllevar alguna sospecha diagnóstica de nuestro síndrome de hombro doloroso. ¿De acuerdo? También tenemos que ir recordando, valorar los arcos de movilidad, que es muy importante, ya hemos comentado, también esto va a depender y nos va a conllevar alguna sospecha diagnóstica. Y recuerden siempre siguiendo una sistemática de movimientos primero activos a nuestro paciente, posteriormente pasivos y maniobras contra resistencia. Como ahorita en un momento vamos a revisar en cuanto a las maniobras especiales eh, que tenemos que explorar en nuestro paciente. Entonces, muchas veces van a ser contra resistencia. Y siempre evaluando las dos extremidades, nunca se nos va a escapar. A veces en problemas crónicos el paciente viene con más dolor en un solo hombro, pero interrogando y explorando podemos encontrar que también hay síndrome doloroso en ambos hombros, uno más que en otro, pero por eso debe ser en los dos. Y esto con el objetivo de distinguir si el síndrome de hombro doloroso tiene una etiología periarticular, articular o causa externa, como ya vimos en un principio en nuestra tablita, y todas las patologías que nos pudieran conllevar de acuerdo a la etiología, si es periarticular, articular o causa externa. Entonces, por eso es importante este, valorar estos arcos de movilidad, ¿sí? Y los cuales pues, ya habíamos comentado cuáles son. Aquí los podemos recordar, lo que es la flexión, ¿sí? Lo que es la extensión, lo que es la abducción, lo que es la aducción, lo que es la rotación externa, puede ser también la rotación interna, y lo que es la circunducción, ¿de acuerdo?
Entonces, todos estos arcos de movilidad debemos de valorarlos y ver en qué momento de la realización del arco de movilidad pudiera nuestro paciente tener algún o el inicio del punto doloroso. ¿De acuerdo? Muy bien. Estoy recordando, dentro de los arcos de movilidad, acuérdense, si nuestro paciente dentro de los movimientos activos están limitados por dolor, podemos sospechar un patrón, una etiología articular. Si es una etiología articular, los movimientos pasivos también van a estar limitados con dolor, pero las maniobras contra resistencia van a estar normales. Ahí no nos va el paciente a referir que tiene dolor, ¿de acuerdo? Si el patrón, nosotros tenemos sospecha que la etiología es periarticular, vamos a ver que los movimientos activos también van a estar limitados con dolor, pero a diferencia de la etiología articular, aquí el paciente, si nos refiere, nos puede referir que los movimientos pasivos son normales y que las maniobras con resistencia que vamos a comentar en un momento más, pues están limitadas, que pueden ser también con dolor en algunas ciertas maniobras, aunque no todas, dependiendo la estructura que esté afectada. Y si es un dolor referido, o sea que acuérdense que el hombro es un sitio de dolor referido o un dolor reflejo, todas estas, tanto los movimientos activos va a estar normal, los movimientos pasivos también van a estar normales y maniobras va a estar, las maniobras hacia la resistencia van a ser normales, ¿sí? Entonces, por eso les comentaba, si en las maniobras ustedes no encuentran nada, en la exploración no encuentran nada, siempre busquen alguna otra etiología de las que ya vimos en nuestro cuadrito en las diapositivas del inicio de la plática. También debemos de valorar nuestra escala de Daniels que nos valora, acuérdense, recordando, ya lo deben de recordar ustedes, sobre la fuerza muscular. Eh, Acuérdense si el dolor puede ser por algún problema vascular, perdón, o de una etiología neurológica, pues va a estar afectada esta escala y además, bueno, también puede estar afectada por, por el mismo dolor. Entonces debemos de calificar. Acuérdense que si es cero va a tener ausencia de contracción. Si es uno va a tener contracción sin movimientos. Si es 2 va a tener movimientos que no vencen la gravedad. Si es una escala de Daniels 3 va a tener movimientos completos porque vencen la gravedad. Si es una escala de Daniels tipo 4 va a ser un movimiento con resistencia parcial. Y si es un 5 es un movimiento normal. ¿Sí? Entonces también tenemos que recordar esta escala para también descartar que el origen no sea un problema neurológico. Y las pruebas de sensibilidad, pues recuerden que en el hombro pues están estos dermatomas, lo que es C4, C5, D1, D2. Y recuerden que la superficie lateral del hombro y del brazo, que es C5, está inervado por lo que es el nervio axilar. La superficie interna por lo que es el D1, lo que es la axila D2. Y desde la axila hasta lo que es la región del pezón es D3 y el pezón D4. ¿Sí? Entonces todos estos dermatomas son alrededor del hombro, debemos de explorarlos, ¿de acuerdo? Para que descartar que no sea una etiología de problema neurológico. Entonces ahora sí vamos a pasar a algunas pruebas que debemos de explorar en nuestro paciente. Ajá. Entonces dentro de las pruebas especiales que vamos a valorar, una de las pruebas va a ser la prueba de NIR. Esta prueba de NIR nos va a evaluar un síndrome de fricción subacromial o pudiera ser una tendinitis del músculo supraespinoso que, como recordemos, dentro de lo que es el mango rotador es uno de los tendones que más se puede llegar a afectar. Esta prueba de NIR la vamos a realizar en dos formas. Primero, le vamos a soltar a nuestro paciente que haga una flexión pasiva de lo que es el hombro con rotación interna. Si de forma pasiva aquí el paciente nos refiere dolor, pues es una prueba positiva. Acuérdense que esta prueba
tiene como objeto acercar lo que es el troquíter hacia la región del acromion y tratar de hacer una fricción, ¿sí? Si hay algún problema a este nivel, de cualquier índole, pues el paciente nos va a referir dolor. Y posteriormente, de esta misma posición, de esta flexión pasiva, le solicitamos al paciente que haga una rotación externa de lo que es, bueno, todo lo que es el hombro y el brazo, el antebrazo, con lo cual el paciente nos va a referir mejoría del dolor, ¿sí? Entonces también se puede considerar positiva esta prueba, ya que con esta prueba, con el inciso B que estamos realizando, estamos liberando el choque o el roce del troquíter con el área subacromial. ¿De acuerdo? Entonces esta es la prueba de NIR que nos va a evaluar una probable fricción subacromial o una tendinitis del supraespinoso. Como ahorita vamos a ver en todas las pruebas que vamos a revisar, va a haber demasiadas, escogimos solamente algunas. Muchos van a valorar, muchos nos van a valorar la misma estructura que puede estar dañada. Por lo cual yo les aconsejo que solamente se aprendan una. Acuérdense que el paciente viene con síndrome de hombro doloroso, va a ser muy difícil que aunque ustedes aprendan todas, va a ser muy difícil que se deje explorar todas. Entonces, nada más apréndanse una para la valoración de las diferentes estructuras y esa puede ser más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que es la NIR. Está la NIR también sensibilizada, que igualmente nos va a evaluar una probable fricción subacromial o una tendinitis del supraespinoso. Aquí va a ser la misma prueba, nomás que va a ser contra resistencia. Solicitamos entonces a nuestro paciente que haga flexión de nuestro hombro con rotación interna, pero le vamos a poner resistencia. Entonces le podemos nombrar con la prueba de NIR sensibilizada. Entonces, bueno, va a ser positiva si el paciente nos va a referir dolor ante esta prueba. La prueba siguiente, que también nos va a evaluar lo mismo que la fricción subacromial, el tendón supraespinoso, es la prueba de Hover. Esta prueba de Hover varía nomás un poquito en cuanto a la de NIR. Le vamos a pedir al paciente que con la extremidad superior en abducción de 90 grados, le pedimos que haga flexión de 30 grados y que realice una rotación interna. Nosotros le vamos a solicitar, bueno, pero le vamos a poner contrarresistencia. Entonces, si el paciente nos refiere dolor, pues debemos sospechar que tenga una tendinopatía del perdón, del supraespinoso o una fricción subacromial. Y si el paciente con esta prueba, el paciente eh, cae el brazo en forma súbita, podemos, o que no pueda hacer la prueba, podemos llegar a sospechar que tenga una ruptura total o parcial del tendón supraespinoso. ¿De acuerdo? Entonces esta también de Hover la pueden ustedes llegar a explorar también. La siguiente prueba, que también nos va a hablar lo mismo, la fricción subacromial y la tendinitis del supraespinoso, es la prueba que llamamos la prueba de Jochum. Esta prueba de Jochum vamos a solicitar a nuestro paciente que coloque la palma de la mano sobre el hombro colateral, como vemos en la ilustración, y solicitamos que suba el codo y nosotros en esta forma le ponemos contrarresistencia, como vemos aquí con la flechita azul, la contrarresistencia. Con la flechita blanca es la dirección de la elevación del codo. Y si nos refiere dolor ante esta prueba, pues también debemos sospechar una fricción subacromial, una tendinitis supraespinoso. ¿De acuerdo? Ya sería positiva. Entonces, como ustedes ven, pues hay muchas pruebas que no pueden valorar lo mismo. Entonces, con una que se aprende, yo creo que es más que suficiente. Se pueden aprenderlas todas, no dudo que se pueden llegar a aprender todas. El problema es a la hora de explorar a nuestro paciente, ya va a ser un poquito más difícil por el síndrome de hombro doloroso que conlleva al paciente a la consulta. Otra prueba va a ser la de la lata vacía. Vamos a solicitar a nuestro paciente que también nos va a evaluar lo mismo, una fricción subacromial o una tendinitis del supraespinoso. Vamos a solicitar al paciente que realice una abducción de 90 grados de la extremidad, una flexión de 30 y que haga una rotación externa. Ahora va a ser rotación externa. De la rotación externa, le decimos que de ahí, en esa posición, lleve el antebrazo a rotación interna
y nosotros le pongamos resistencia ante este movimiento. Y bueno, si el paciente nos refiere dolor, pues igual, ¿no? Podemos descartar que no tenga una fricción subacromial o una tendinitis del supraespinoso. Otra prueba también importante que podemos llegar a solicitar entonces a su paciente que realice una abducción en 90 grados y pedir al paciente que mantenga esa posición y nosotros eh, poner una fuerza de resistencia hacia abajo, tratando de que descienda la extremidad. Si con esta prueba nos refiere dolor su paciente, igualmente vamos a evaluar una fricción subacromial o una tendinitis del supraespinoso. Y si al realizar este movimiento hacia abajo de la extremidad del paciente cae o se le cae en forma súbita la extremidad, pues deberemos de sospechar una ruptura del tendón del supraespinoso. Pues se llama la prueba de la caída del brazo. Otra prueba también que nos evalúa lo mismo, la fricción subacromial tendinitis del supraespinoso, es lo que es la prueba de Hawkins. La prueba de Hawkins va a consistir en que nosotros solicitemos a nuestro paciente que la extremidad realice una flexión anterior de 90 grados, una flexión del codo también a 90 grados y solicitar al paciente que lleve desde esta posición a una rotación interna el antebrazo, pero contra resistencia de nosotros como exploradores. Y bueno, si el paciente nos refiere dolor, pues descartar estas patologías, ¿de acuerdo? Esta sería la prueba de Hawkins. Otra prueba igual que nos va a valorar una probable fricción subacromial o una tendinitis del supraespinoso sería la prueba de Gerber. En la prueba de Gerber vamos a solicitar a nuestro paciente que realice una abducción de 90 grados, una flexión del codo a 90 grados y que desde esta posición llevara a una rotación interna nuestro antebrazo. Y bueno, si el paciente nos refiere dolor, pues nuestra prueba va a ser positiva, así como se muestra aquí en la imagen. Otra prueba que también podemos llegar a valorar, una prueba que se llama aducción horizontal máxima. Esta prueba nos va a evaluar alguna patología a nivel de articulación acromioclavicular y esternoclavicular. Debemos de solicitar a nuestro paciente que lleve en forma pasiva el hombro hacia la aducción máxima, como se muestra aquí en la foto, y que también con la otra extremidad se ayude a hacer una aducción máxima a nivel horizontal, como se muestra aquí. Y si con esta prueba el paciente nos refiere dolor, entonces debemos descartar alguna patología a nivel de la articulación acromioclavicular o esternoclavicular. Esta prueba se llama entonces una prueba de aducción horizontal máxima. Una prueba, por ejemplo, para evaluar una inestabilidad de la porción larga del bíceps en lo que es su corredera, aquí, es la prueba de Jergeson. Esta prueba vamos a solicitar a nuestro paciente que con el brazo pegado a lo que es el tórax, vamos a hacer una tracción axial del húmero, ¿sí? Una tracción axial más una rotación externa resistida por el paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a hacer una tracción axial, o sea, hacia abajo, con una rotación. Bueno, le vamos a pedir, bueno, nos vamos a llevar el antebrazo a rotación externa y le decimos al paciente que no se deje, que trate de él hacer la resistencia a este arco de movilidad que nosotros vamos a realizar como explorador. Y si causa dolor, pues de descartar esto, ¿no? Una estabilidad de la porción larga del bíceps. Se llama la prueba de Jergeson entonces, ¿de acuerdo? Así como se observa en esta diapositiva. Otra prueba sería la prueba de Speed, que en posición de abducción en 90 grados, pedir al paciente que realice una flexión, trate de hacer una flexión del codo
resistiendo hacia lo que es la extensión y supinación. Nosotros como exploradores vamos a impedir que haga estos arcos de movilidad, pero desde la posición de abducción a 90 grados, como vemos aquí en la ilustración. Y bueno, si con esta prueba de speed el paciente nos refiere dolor, bueno, igual, ¿no? Debemos descartar una patología de la porción larga del bíceps. Otra prueba también que nos puede valorar una lesión a nivel de la porción larga del bíceps es la prueba de Ankin. Esta prueba solicitamos al paciente también que con el brazo pegado al tórax, vamos a rotar pasivamente el brazo mientras se presiona sobre la correa bicipital. Primero debemos de identificarla. Entonces rotaremos pasivamente el brazo mientras presionamos la corredera. Vuelvo a repetir, tenemos que identificarla primeramente. Es muy fácil de identificarla, es un pequeño surco que encontramos aquí en la mitad del deltoides en dirección al músculo bíceps. Cosa que no debemos de hacer una presión fuerte, porque si el paciente trae ese problema, pues le va a doler también, ¿no? Entonces va a ser una presión suave. Y volvemos a repetir, entonces la prueba de Anki va a rotar, bueno, con el brazo pegado al tórax, vamos a rotar el brazo, perdón, el antebrazo pegado al tórax. Vamos a rotar el brazo mientras hacemos una presión en una rotación externa. Mientras hacemos una pequeña presión sobre la correa bicipital y si, bueno, si causa dolor, pues podemos sospechar una patología de la porción larga del bíceps. Otra prueba es la de Abbott y Saunders. Esta también igual nos va a evaluar una inestabilidad de la porción larga del bíceps o en su corredera. Esto vamos a solicitar al paciente que realice una abducción o desde la abducción de 90 grados, como vemos aquí, y más una rotación y flexión del codo de 90, como observamos aquí. Vamos a tratar de esta posición llevar hacia la rotación interna, ¿sí? Pues está en rotación externa, con flexión del codo a 90. Entonces de aquí nosotros en forma pasiva vamos a tratar de llevar hacia la rotación interna. Y si este movimiento o este arco de movilidad le causa dolor al paciente, puede ser positiva hacia una subluxación de lo que es, o sesión de luxación del hombro. Y dolor también aquí en lo que es la corredera. Aquí estamos, aquí como muestra la imagen, el explorador está verificando dónde se encuentra la corredera. Y si el paciente también nos refiere dolor en este punto, pues debemos de sospechar esto, ¿no? Una inestabilidad de la porción larga del bíceps. Una prueba que se llama de aprehensión o de Larmer es una prueba que nos va a evaluar una probable inestabilidad glomerular. Esta inestabilidad glomerular pues son en pacientes, por ejemplo, que han tenido luxaciones del hombro recidivantes, que ya hay una inestabilidad a nivel de nuestro hombro. Esta prueba es muy eficaz. Entonces, solicitamos a nuestro paciente que desde una abducción de la extremidad de 90 grados y flexión del codo, como vemos aquí en la imagen, nosotros como exploradores vamos a llevar pasivamente, en forma muy despacio, pasivamente hacia la rotación externa. Esta prueba, el paciente aquí a veces no nos va a referir dolor, pero nos va a referir una situación de contractura muscular de defensa por una alarma de que el hombro se vuelva a luxar, ¿sí? Entonces el paciente tiene miedo, pues, que se vuelva a luxar y nos va a detener el movimiento con una probable resistencia muscular de defensa. Entonces esto nos puede hablar de una inestabilidad glenohumeral, ¿sí? Le digo que se da en pacientes con luxaciones de hombro en forma recidivante. Otra prueba que es la de Lachman o la de cajón. Igual esta nos va a evaluar una estabilidad glenohumeral anterior de nuestro hombro. Esta prueba vamos a hacer una tracción anterior de la cabeza humeral con fijación de la escápula. Fijamos la escápula y con los dos dedos identificamos la cabeza del húmero y hacemos una tracción anterior y luego pues, posterior, como si fuera un cajoncito. Eh, si
se siente una subluxación anterior, bueno, igual esta prueba sería positiva, que nos hablaría de una inestabilidad glenohumeral anterior. Vuelvo a repetir, se da mucho en pacientes con luxaciones de hombro en forma recidivante. Otra prueba será la del surco o sulcus test, que también nos va a evaluar una inestabilidad del hombro en forma inferior. Aquí solamente lo que vamos a hacer es estabilizar la escápula y vamos a hacer una tracción inferior de todo el húmero. Y aquí con el dedo índice vamos a llegar a palpar que se hace una pequeña hendidura, un pequeño surco, por eso se llama del surco o sulcus test. Al estar inestable digamos en este caso la, la cápsula articular, entonces cuando nosotros hacemos tracción de toda la extremidad hacia abajo, aquí podemos encontrar un surco por la elongación de la cápsula articular. Por eso se llama del surco test, que les vuelvo a repetir, que nos va a evaluar una inestabilidad glenohumeral inferior. Y lo que es la prueba de Apley o test del rascado, se dice que esta prueba nos puede llegar a valorar lo que es la función supraespinoso, infraespinoso y redondo menor al mismo tiempo, ya que con estas pruebas, por ejemplo, el rascado por arriba, que le decimos al paciente que se rasque la nuca por atrás, nos va a valorar los arcos de movilidad de abducción y rotación externa, y la prueba de rascado por atrás en forma inferior, que le decimos que se rasque por la espalda, tocándose la punta de la escápula. Con este movimiento valoramos la abducción y rotación interna y valoramos también a los músculos subescapular redondo menor. Entonces dice que con esta de Apple, bueno, podemos llegar a valorar casi todos los arcos de movilidad de lo que es eh, el hombro y bueno, ante alguna impedimento, dolor de estos arcos de movilidad, bueno, podemos llegar a sospechar alguna patología. Entonces recuerden que todas estas pruebas son importantes, ya se aprenderán, le digo, no es necesario que se aprendan todas, entonces con una que se aprendan es más que suficiente para valorar lo que es la fricción subaracromial, tenis del supraespinoso, lo que es la eh, patología a nivel de la acromioclavicular, clavicular, etcétera. Si ustedes encuentran alguno de estos, bueno, pueden llegar a solicitar unos auxiliares de gabinete. Los que más eh, solicitamos, bueno, van a ser radiografías simples, bueno, ahorita vamos a ver qué radiografías, la tomografía y bueno, uno de nuestros mayores ayudantes auxiliares en este aspecto va a ser la resonancia magnética. Dentro de las radiografías, bueno, dentro del protocolo, pues siempre deben solicitar una P de hombro neutra para ver algunas estructuras como la cabeza del húmero, lo que es el acromion, la clavícula y parte del escápula. ¿Sí? Esta sería una. La otra sería la prueba, perdón, la radiografía axilar, ¿sí? En la cual, pues como vemos aquí en la ilustración, el rayo entra por lo que es hace, bueno, una abducción de la extremidad, el rayo entra por la axila y se vería así para ver todo lo que es parte inferior de lo que es la glenoides, la cabeza del húmero. Esta es una lateral pura también. Esta es una axilar, esta es una radiografía este, lateral, ¿sí? También para observar. Y bueno, les decía que la tomografía, también, estas son imágenes de tomografía, también nos pueden auxiliar, más que nada para descartar unas lesiones óseas. Acuérdense que la tomografía pues tiene un poquito más de sensibilidad hacia las partes óseas de nuestro hombro. Pero bueno, el estudio que más nos va a ayudar es esto, son imágenes de una resonancia magnética, en donde, bueno, aquí están algunas estructuras, eh, por ejemplo, este es el labrum, lo que es la clavícula, el músculo trapecio, el- el- la arteria y el nervio supraescapular, la glenoides. Entonces, todas esas estructuras podemos observarlas en lo que es una resonancia magnética, que lo que tiene mayor especificidad ante estas lesiones del hombro, ¿sí? Intraarticulares o extraarticulares. Y el tratamiento para todas, bueno, para la mayoría de las patologías, dependiendo si son extraarticulares, intraarticulares, descartando que sean de alguna otra patología,
pues muchas de ellas van a ser en forma dependiendo del grado de lesión, pues el tratamiento va a ser con nuestros compañeros o enviarlos al servicio de artroscopía, ¿de acuerdo? Entonces, nomás con que ustedes pues traten de valorar una de estas pruebas y hacer una buena hoja de referencia, pues nos damos por bien servido. Bueno, con eso damos por terminado esta plática del hombro y continuamos con la siguiente.